Advertencia. Las historias aquí narradas no son de mi autoría. Solo me limito a traducir y narrar para entretenimiento del público hispanohablante. Todos los créditos se encuentran en la descripción. No estoy seguro de qué es más extraño, el hecho de que papá tuviera un agujero en la cabeza o de que eso no pareciera afectarle. Papá volvió a casa de su trabajo en la acería, igual que otras miles de veces. Lo escuchamos poner su casco junto a la puerta mientras se quitaba su mono para luego sentarse a cenar. Mamá había puesto el pastel de carne con papas y chícharos en la mesa, el favorito de papá. Esperamos pacientemente a que llegara como siempre. Si esto le suena extraño, es porque lo es. Papá tenía esta extraña idea de que él debía ir a trabajar, de que mamá debía quedarse en casa a cuidar de los niños y de que todo debía ser como un episodio de Déjenselo a Beaver cuando éste regresaba a casa. Recuerdo que, por un tiempo, cuando volvía a casa, mamá solía darle la bienvenida en la puerta con una cerveza fría, pero eventualmente papá le pidió que se detuviera para evitar ensuciarla con el polvo de la acería. Era raro, pero papá pagaba las cuentas y así era como le gustaba. Así que nosotros lo hacíamos. Mamá llevaba recitada la mitad de su bienvenida cuando se atragantó con sus palabras. Mi hermano ya lo había notado, pero yo aún no, pues seguía viendo la televisión que estaba en el rincón. MTV estaba tocando una canción de una banda que me gustaba. Cuando miré arriba para preguntarle a mamá si podía usar el baño, noté la cabeza de papá. Mientras tanto, papá ya se había sentado a la mesa como si todo estuviera bien. Extendió su servilleta y la colocó en sus piernas. Estaba hambriento tras su día en el trabajo. Comenzó a preguntarnos por nuestro día cuando notó lo horrorizados que estábamos. ¿Qué? Preguntó. ¿Cuál es el problema? Los tres nos quedamos en silencio un momento. ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que nos tenía atónitos? Seguramente debía de sentirlo. Debería saber qué le ocurrió. No hay forma de que una persona pudiera olvidar algo así. En el centro de su frente había un agujero lo suficientemente grande para introducir un meñique en él. No lucía como una herida. Estas usualmente sangran o lucen rojas o costrosas, pero este simplemente era un agujero negro en su frente. Los bordes lucían un poco desprolijos, lo que me hacía pensar más en un hoyo taladrado en el pavimento. El hecho de que el agujero no pareciera tener un punto de salida era incluso más extraño que el hoyo en sí. Cariño, mamá comenzó, intentando sonar diplomática respecto a la situación. ¿Ocurrió algo hoy en el trabajo? No, respondió papá, mientras la veía con sospecha. Bueno, Stubbins cambió la rejilla antideslizante de los corredores, pero eso no es extraño realmente. ¿Estás seguro? ¿Nada raro pasó hoy? Preguntó ella, intentando no tocar el tema directamente para no enfadarlo. Algunas veces, papá podía tener cierto temperamento, y ninguno de nosotros quería ver eso. Bueno, quizá. Parecía que lo estaba pensando. Estaba este hombre con el que choqué en la acera. Me caí y él me ayudó a levantarme, pero no fue gran cosa. Como ella seguía mirándolo con escepticismo, él bajó su tenedor con enojo y la fulminó con la mirada. Mira, Marta, si tienes algo que preguntarme, solo hazlo. Estoy tratando de comer. Papá, hay un enorme agujero en tu cabeza. Yo nunca he sido lo que ustedes llamarían sutil. Papá me miró y arrugó las cejas. ¿De qué rayos estás hablando? Hay un agujero en tu frente. ¿Cómo es que no lo sientes? ¿Estás intentando hacerte el gracioso? Ya sabes que no me gustan las bromas. Pese a su tono brusco, comenzó a palpar su frente como si intentara encontrar la fuente de nuestra incomodidad. Se veía poco entusiasta, casi como si nos estuviera haciendo un favor por buscar en primer lugar. Pero cuando sus dedos tocaron los bordes mal trazados del agujero, se estremeció un poco. No creo que se estremeciera de dolor. No realmente. Fue más como cuando te encuentras a un punto que da picazón y te rascas. Inspeccionó el agujero con sus dedos por un momento antes de levantarse para mirarlo en el espejo del baño. Nosotros tres revoloteábamos justo afuera mientras éste observaba el agujero en el espejo. Seguro parecíamos una vieja rutina cómica mientras esperábamos su conclusión. Después de un par de minutos de estarlo picando,
Papá finalmente se dio la vuelta y nos pasó de largo, dejándonos ahí parados en el pasillo. Lo encontramos en la mesa de la cocina comiendo su cena, tal como cualquier otra noche. Siéntense, nos dijo en cuanto notó que estábamos ahí. El estofado de su madre se está enfriando. Papá, comencé a decir, pero mamá puso su mano en mi hombro. Harold, hay un agujero en tu cabeza. ¿No crees que deberíamos ir al hospital? Papá la miró inexpresivo, dejando claro que no quería hablar del tema. Como no nos movíamos, nos gruñó flemáticamente desde el fondo de la garganta. Un doctor solo lo va a picar y me cobrará un ojo de la cara. No iré con ningún doctor. Ahora siéntense y coman. Continuó comiendo y nos ignoró hasta que regresamos a la mesa y comenzamos a comer de nuevo. Intentamos no fijarnos en el agujero mientras comíamos, pero era muy difícil de ignorar. Esa noche estábamos sentados viendo televisión y la pantalla parecía reflejar ese oscuro agujero. Mamá se reía cada vez que la audiencia lo hacía, pero papá nunca se reía. Bueno, eso no es cierto. Papá hacía cierta cosa cuando algo le parecía divertido. Una parte era una risa sofocada y el resto una especie de retumbo flemático. Cuando era niño, le pregunté a mamá por qué papá nunca se reía o sonreía, y me dijo que lo hacía de vez en cuando y que diario sonreía. Simplemente es difícil leer a tu padre. No es tan obvio como nosotros. Después de eso, comencé a prestarle más atención a papá y llegué a un punto en el que podía percibir los sutiles movimientos en las comisuras de su boca, los retumbos profundos cuando se reía entre dientes, las diminutas arrugas en los bordes de sus ojos negros de escarabajo. Todo esto me ayudó a saber cuándo mi papá estaba de buen humor, cuándo era más probable que te diera una palmada y no un golpe, cuándo podías pedirle quizá un favor y cuándo era mejor dejarlo solo. Era un talento que mi hermano menor nunca aprendió. Error que solía hacerle ganarse un zape cuando intentaba pedirle dinero a papá. Papá estaba disfrutando el monólogo de esa noche. Rey Romano se quejaba de todo, desde su madre hasta su empleo, pero mi mente seguía firmemente fija en el agujero. Conforme más lo veía, más me parecía que podía verlo expandirse y retraerse, como si estuviera respirando. Me dije a mí mismo que solo era la luz de la televisión, pero mientras más lo observaba, más seguro estaba de que eso se movía. Era como una boca mal dibujada que inhalaba y exhalaba el aire. Era sutil, como el humor de mi padre, y mientras más lo observaba, más evidente resultaba. Cuando mi padre volteó a verme, supe que me había atrapado mirándolo. O vas a la cama o dejas de verme. Me estás incomodando. Empujé el sofá y me fui a mi cuarto. Sabía que no sería capaz de concentrarme en otra cosa mientras ese agujero siguiera en pantalla. En los siguientes días no pasó mucho, pero noté que papá comenzó a usar un sombrero cuando salía a alguna parte. Deseaba que también usara uno en casa, porque el agujero parecía siempre estarme observando cuando estaba cerca de él. Por supuesto que no era así. No tenía ningún ojo, pero tenía esa sensación que a veces sientes cuando alguien se te queda viendo. También parecía que se hacía más grande, pero si le dolía a papá, no decía nada al respecto. Lo ignoraba la mayor parte del tiempo. La única excepción era cuando usaba el sombrero afuera. Papá era testarudo, pero no tonto. Era una persona sensible que prefería no llamar la atención. Durante los siguientes 10 días, el agujero se hizo notablemente más grande. La primera vez que lo vimos, podías introducirle un dedo. Ahora podría poner varios fácilmente y, pese a eso, papá seguía negándose a ir al hospital. Mamá intentó persuadirlo, pero él decía que no valía la pena molestar al doctor. Si fuera algo malo, dolería. Y no es así. Si tiene que desaparecer, lo hará por sí solo. Él se iba al trabajo, venía a casa, veía televisión, y durante todo ese tiempo, el agujero continuaba creciendo. Cada vez me descubría mirando a mi padre más seguido. Incluso cuando mi padre usaba su sombrero, ese enorme abismo parecía mirarme a través de este. Comencé a soñar con el agujero.
Comencé a soñar con ese agujero. En mis sueños, este goteaba y sangraba, y un único ojo giraba alrededor y me miraba. Sin importar qué estuviera haciendo papá en el sueño, el ojo se me quedaba viendo hasta que despertaba jadeando. Entonces, un día, vino a desayunar y el agujero se había tragado sus cejas. Ya no era un agujero, parecía más una fosa, un cráter que simplemente yacía en el centro de la cabeza de mi padre. Mamá se quedó con un huevo a medio camino de su boca al mirar dentro del enorme vacío. Ahora todos podíamos verlo respirar, cómo inhalaba y exhalaba mientras aspiraba su terrible aliento. Papá se sentó y comió sus huevos y sémola, pretendiendo que nada estaba mal, pero era claro que él también lo sentía. Se negó a respondernos cuando lo llamamos y se fue a trabajar con solo la mitad de su desayuno en el estómago. Cuando regresó del trabajo ese día, me di cuenta de que había un casco diferente en la mesa de la entrada. El casco tenía cierta inclinación que seguro cubría mejor el agujero. Papá podía actuar como si nada estuviera mal, pero yo no. Comencé a evitarlo. Bajaba a desayunar después de saber que ya se había ido al trabajo. Daba cualquier excusa para estar fuera y perderme la cena. Hice 1000 cosas más para evitar estar en casa, pero no parecía importar mucho. Comencé a escuchar una especie de susurro mientras estaba recostado en cama por las noches, y este permeaba mis sueños. El ojo comenzó a susurrar palabras que no podía entender. Las palabras eran extrañas, difíciles e indeseables, pero sentía que sabía su significado. Mi sueño se volvió tan deplorable como el humor de mi padre. Si no hubiera estado apenas en mi último año de preparatoria, creo que me hubiera mudado. Entonces, a mes y medio de que la mancha apareció, papá no bajó a desayunar. Mamá nos dijo que papá no se sentía bien. Dijo que debió haberse enfermado durante la noche, pero su mirada me decía que algo más allá estaba ocurriendo. Él no fue a trabajar ese día, y, sin que supiéramos por qué, nunca más volvió al trabajo. Mamá se mudó al cuarto de huéspedes. No fue hasta tiempo después que supe que lo hizo porque papá cerró con seguro la puerta y no la dejó entrar. Podíamos escucharlo ahí mientras daba vueltas. Mamá dejaba su comida en el pasillo, pero nunca lo vimos tomarla. Esto continuó así hasta que un día olvidé un cuaderno arriba. Iba camino a la escuela revisando mi mochila cuando me percaté de que había olvidado mi cuaderno de biología. Tenía un examen ese día y quería estudiar antes de la clase. Iba a mitad de las escaleras cuando escuché que la puerta del cuarto de mis padres se abría. Me detuve, inseguro de si debía continuar o no. Ninguno de nosotros había visto a papá desde que se escondió, y mi hermano y yo teníamos curiosidad por saber qué había ocurrido con el agujero. Puse los dedos en la alfombra y gateé despacio escaleras arriba mientras echaba un vistazo por el filo de las escaleras y escuchaba el chirrido de los cubiertos de plata al ser golpeados. Pude ver la espalda de papá. Usaba una bata y calcetas a las rodillas. Se inclinó sobre la bandeja con el desayuno de ese día que mamá le dejó. Parecía tener problemas para tomarlo, y sus manos amenazaron con tirar el jugo que estaba al lado del tazón con avena. Después, se levantó. Tuve que ponerme una mano en la boca cuando pude ver su cabeza. La parte de arriba de su cabeza parecía como uno de esos agujeros que usan en las caricaturas para atraparse los unos a los otros. Era un vórtex negro que se arremolinaba y parecía tener 1 kilómetro de profundidad. En cuanto se giró para volver al cuarto, pude ver que el agujero era como un tipo de ilusión óptica. Era igual de profundo del lado que por detrás. Se giró y volvió a meter la bandeja en el cuarto. Cuando la golpeó con la orilla de la puerta, me di cuenta de por qué lo habíamos escuchado hacer tanto ruido al caminar en los últimos días. En mis sueños, el agujero tenía un ojo, pero en la realidad, le había robado la vista a mi padre. Después de eso, los sueños cambiaron. Cada noche soñaba que mi familia desayunaba alrededor de la mesa. Mi hermano se sentaba a mi izquierda y mi mamá a mi derecha.
Papá estaba frente a mí, inclinado sobre su desayuno, igual que siempre. Todos estaban sentados y comían de una enorme pila de comida. Era más un buffet que un desayuno. Parecía que yo era el único que le prestaba atención a la extraña criatura que usaba la ropa de mi padre e introducía la comida en el agujero giratorio sobre su cabeza. Conforme lo veía, el ojo emergía de nuevo, pero esta vez no venía solo. El ojo estaba en un rostro largo y horrible. La piel estaba tostada y dura, como si la hubieran dejado al sol mucho tiempo. El cabello era blanco y fino como el de un cadáver. Sus dientes eran puntiagudos y amarillos, y sus ojos tenían cataratas debido a una ceguera crónica. Cuando su rostro se giró por completo para verme, me estremecí, conforme sus labios formaban una sonrisa casi cómica. Mientras todos comían, la boca se abrió y un bajo murmullo comenzó a asaltar mis oídos. Cada noche, el murmullo se volvió un poco más alto, y con el tiempo logré comprender las palabras. Charlie, Charlie, my ray, 40, my grow, the rolly gray gas, rolly train man. Las palabras se deslizaban en mis oídos como babosas, cubriendo mi cerebro con el conocimiento prohibido que poseían. No estaba seguro de lo que significaban mis sueños, pero sabía que habían sido hechos para mí. ¿Era esa la cosa que me había estado mirando todo este tiempo? ¿Esa era la razón por la que me sentía observado? Conforme seguían los sueños, comencé a murmurar y recitar durante mi día las palabras que esa cosa dijo. Me descubrí haciendo pequeñas rimas derivadas de esas palabras que nunca se alejaban de mi cabeza. Era casi tranquilizador decir esas palabras, un ungüento para los horribles sueños y el terrible miedo que se iba arrastrando hacia mi mente. Sabía que eso es lo que quería que hiciera y, una noche, hice mi parte. Necesitaba usar el baño a mitad de la noche. Mi vejiga estaba por reventar. Iba saliendo del baño cuando me percaté de que la puerta del cuarto de mis padres estaba abierta por primera vez en mucho tiempo. Un ruido provenía de dentro y sonaba doloroso. Pensé que quizá uno de los perros había logrado entrar y se había lastimado, pero incluso entonces sabía lo que encontraría. Papá estaba en el suelo. Su cabeza giratoria estaba prácticamente hiperventilando conforme inhalaba y exhalaba. Los remolinos se habían apoderado de los hombros y la parte superior del pecho. Él yacía en el suelo, moviéndose erráticamente conforme sus brazos sobresalían del vórtex. Me agaché y lo ayudé a sentarse, recargado sobre la cama. No podía hablar, probablemente tampoco ver, pero parecía comprender que estaba ahí para ayudarlo. Mientras veía la masa giratoria, sentí las palabras venir a mis labios. No sé si eran intencionales, pero sabía que eran las palabras que se necesitaban decir. Shally, shally, may ray. Furry, may grow. The rolly gray ga, so rolly drain ma. Conforme las palabras fueron saliendo de mí, vi algo girando en la masa de sombras. Estaba preocupado de que fuera un ojo gigante, como el que había visto en mis sueños, pero estaba aún más atemorizado de que fuera el rostro ancestral que solía ver en medio del vórtex. Mientras giraba y emitía un zumbido, pude ver el cabello blanco comenzar a brotar de las profundidades. La cabeza salía rápidamente y, conforme esos ojos emergían de las profundidades, pude ver las comisuras formar una sonrisa. Mis piernas temblorosas me alejaron de él con un par de traspiés. Su rostro se liberó de las tinieblas, pero no había terminado aún. Mientras su cabeza se deslizaba a la libertad, una figura marchita emergía debajo. Estaba desnudo. Su correosa piel se deslizaba fuera de la piscina oscura y lucía como una clase de momia arrugada. Debajo del pozo negro que era la cabeza de mi padre, su cuerpo comenzó a marchitarse, como si se tratara de fuegos artificiales de un 4 de julio, volviéndose brasas negras ante mis ojos.
Mientras más de aquella malvada criatura se liberaba, menos de mi padre quedaba. Cuando sus marchitos pies tocaron la alfombra del cuarto, lo que quedaba de mi padre simplemente se esfumó. El hombre viejo se agachó y tomó la bata sucia que papá había estado usando, y se rió mientras se la ponía encima. Te tomó demasiado tiempo, pero supongo que no puedo molestarme mucho. Tú y tu padre me han servido bien, pese a que no sabían que lo hacían. Tu recompensa será no compartir su mismo destino. Tu castigo será saber que eres responsable de haberme regresado a este mundo. Lo que hagas con estos obsequios dependen de ti. Entonces se fue. Simplemente salió de nuestra casa y se internó en la noche. En cuanto el sol comenzó a iluminar la cocina de mamá, me percaté de que he estado escribiendo esto desde que pude hacer reaccionar mis pies y bajar temblorosamente las escaleras. He intentado escribir todo lo que he podido de mi experiencia para que no olvide nada de esto. Pero es tan extraño que es difícil ponerlo en palabras. ¿Qué carajos es esa cosa que ha matado a mi padre? ¿Eso hizo el agujero en su cabeza? Porque él... Estoy aquí viendo el sol salir y me doy cuenta de que quizás jamás lo sabré.